Hola, buenos días. Si usted cree que los que hemos sido beneficiarios del sistema de moratoria previsional que implementó Néstor Kirchner durante la década ganada es una injusticia porque se le dio un beneficio a personas que no habían hecho sus aportes, si usted está entre esas personas, que lamentablemente deben ser más de las que uno cree, le pediría que tenga un poco de paciencia y que preste atención a lo que yo voy a tratar de explicarle acerca de cómo funciona el sistema realmente y cómo funciona aparte todo el sistema jubilatorio. Las personas que trabajan en relación de dependencia no tienen ninguna responsabilidad con respecto al destino de sus aportes. El sistema jubilatorio argentino se basa en: a los empleados se les descuenta un porcentaje de su salario y al empleador se le descuenta otro porcentaje. En una época era el 11 para el empleado y el 14 para el empleador. Y el empleador es el que se ocupa de transferir esas partidas. En la época en que yo empecé a trabajar eran las cajas de jubilaciones, y a partir del año 91 el ANSES es digamos, la estructura estatal que centraliza todo eso en una única gestión. En una palabra, el empleado trabaja y le descuentan, ¿sí? No tiene ningún control sobre qué pasa con esa guita. Está lleno de empleadores que no hacen los aportes, o por mala fe o porque les va mal a la empresa y empiezan a ver cómo hacen con todos los quilombos que hubo en las economías argentinas durante tantos años. En algún momento dejan de pagar los impuestos y dejan pagar los aportes y la gente queda sin jubilación porque no están los aportes. Le cuento mi caso personal. Yo trabajé en Empresa Nacional de Telecomunicaciones desde que empecé a trabajar. Mejor dicho, empecé a trabajar cuando todavía no hacía aporte porque era menor de edad. Entré en Entel cuando tenía 17 años, había un régimen especial para los menores. Y trabajé 5 años en esa empresa, Entel, Empresa Nacional de Telecomunicaciones. De allí pasé a trabajar en General Motors Argentina Sociedad Anónima. Y trabajé también 5 años, en total 10 años. Esos 10 años de aporte desaparecieron porque ese aporte se hizo cuando el Entel no había sido creado. Y resulta que Entel fue privatizada y todo fue para manos de un síndico. Pasaron los años y es evidente de que nadie se ocupó. Yo no me ocupé porque en esa época uno no pensaba que podía pasar, que digamos que el Estado no iba a hacer los aportes o que esa guita se iba a perder en una nebulosa de quién sabe qué pasó. Y lo mismo pasó con la empresa General Motors Argentina, Sociedad Anónima, que con toda seguridad hizo los aportes. Yo trabajé ahí 5 años y no voy a ser tan estúpido como para decir que esa empresa, porque me consta cuando trabajé en ella, a pesar de que yo era profundamente antiimperialista, pero trabajé allí. Y cumplieron con todos los requisitos y todas las cosas de ley. Entonces, pero eso se perdió. No está más porque ellos se fueron. Y yo perdí esos 10 años de aportes. Después trabajé en Sabescania 7 años, de los cuales 3, no sé por qué, no aparecen en ningún lado. Y yo intenté reclamar, pero no pude. Además, ya me había resignado de que no me iba a jubilar nunca, porque sabía que me faltaban aportes. Después trabajé por mi cuenta y me fue más o menos tirando a mal, porque nunca tuve vocación de comerciante, pero bueno, me quedé sin laburo de ingeniero en herramientas. Trabajé en Sobegón, esa gente me hizo los aportes, trabajé como profesor, esos colegios me hicieron los aportes. Pero llegó un momento en que me vi obligado a trabajar de comerciante y como no tengo vocación de comercio, no me interesa la guita, lamentablemente. Lamentablemente no me interesa la guita y es así como soy y estoy contento de ser así, pero bueno, si a usted no le interesa la guita y se ve obligado a trabajar de comerciante, porque si no la gente que depende de usted se caga de hambre, bueno, tiene que trabajar de eso. Y eso me pasó durante muchos años. El resultado es que cuando llegó la moratoria, que yo dije, oye, ¿qué moratoria? No pensé que fuera a funcionar, creí que era un verso más, porque no tenían mucha fe en las estructuras estatales, en lo que tiene que ver con los beneficios para la gente de abajo. Pero bueno, fue una de las sorpresas muy, muy gratas de la gestión de los Kirchner, entre muchísimas otras. Entonces, ¿cuál era el sistema?
A usted le daban, o sea, hacían la cuenta de que usted, lo que usted debía, lo que le faltaba, y entonces a usted le daban la jubilación, le daban la mínima, por supuesto, y de ahí le descontaban un porcentaje. No sé si era el 15, el 20, el 25, no me acuerdo cuál era el porcentaje. Durante 5 años estuve pagando los aportes que me faltaban. Que por otra parte yo no tenía la culpa, porque yo no tenía ninguna responsabilidad en que tanto Entel como General Motors no hubieran transferido los aportes, o si se los habían transferido a las cajas de jubilaciones, esa transferencia de las cajas de jubilaciones a ANSES no se había hecho o se había hecho de manera deficiente, de tal modo que a mí me faltaban 14 años de aportes, en cifra redonda. Entonces, cuando usted escuche por ahí que dicen, jubilaron a gente que no aportó nunca, es mentira. Y es una de las falacias que se instalan y que se repiten como loro por la gente que le conviene creer eso. Sea porque votó a Milei, o sea porque es neoliberal, o sea porque es anti-K, y bueno, y tiene en la cabeza que los pobres son los que tenemos la culpa de todo lo que anda mal. Cuando que somos las víctimas de un sistema. Y los victimarios no están entre nosotros, sino entre los ricos, los más ricos entre los ricos, de acá y de afuera. Esa es una de las falacias que yo voy a ver si puedo ir desmontando una por una. Cuando usted escuche, como dijo la basura esa de Pablo, no me acuerdo el nombre, ni me importa, ese economista que es viejo y las canas que tiene las hizo planteando falacias en contra del pueblo, porque lo escuché repetir hace cosa de una semana, de que hay que cambiar el sistema porque no puede ser que estemos pagando las jubilaciones a gente que nunca hizo los aportes. Nosotros no tenemos que hacer los aportes. Los asalariados nunca tuvieron que hacer los aportes. Siempre fue responsabilidad de los empleadores. Así que encima que nos estafaron o que hubo problemas, como en el caso mío, no me puede haber estafado ni Entel ni General Motors. En el caso de Saab Scania habría que ver qué pasó. Pero no somos culpables. Y con todo tuvimos que pagar igual. Cuando que no habíamos pagado no éramos nosotros, sino los que nos contrataron. Y encima ahora nos quieren quitar el beneficio, un beneficio adquirido. ¿Qué le parece? Me voy a ocupar de desmontar una por una todas las falacias que se han instalado durante años y que tienen mucho que ver con que después votamos como el culo, como pasó para que nosotros tengamos que sufrir semejantes perpetuos como ese presidente Javier Milei sentado en ese sillón que tan grande le queda. Como siempre, gracias por verme y por escucharme.